Hola, hoy hablaremos de los amplificadores multietapa, donde hay mucho que decir. Para hablar de ello hay que hablar primero de un tema breve pero importante, y se trata de la impedancia de entrada de un amplificador. En otras palabras, el efecto de carga de la impedancia de entrada. Cada vez que se haya comprendido el concepto y fórmula de la impedancia de entrada del transistor y ganancia de tensión, y recordando que no existen fuentes de tensión ideales, sino en su lugar una fuente excitadora de tensión alterna, tendrán su respectiva resistencia en serie, Rg. La abreviatura en G representa que que es la resistencia del generador de la señal. Hasta el momento solo hemos hablado de la impedancia de entrada del transistor llamado Z in, Z in o Z entrada de la base, que obtuvimos al reemplazar el transistor con el modelo pi, y que es igual a esa tensión, pero la configuración de emisor común representa una carga para la fuente alterna real y que denominaremos impedancia de entrada, pero esta vez de la etapa. Si modelamos el circuito en alterna con el modelo pi, tenemos el siguiente circuito equivalente, de- dedicado debido a que nos interesa la carga que representa ese circuito para esta fuente, ahora real. Ahora nos interesa la impedancia de entrada de la etapa, entonces podemos representar esta resistencia en paralelo como una resistencia equivalente de la impedancia de entrada, y entonces el circuito se puede redibujar así. Ahora, se puede ver con claridad de tensión alterna de la fuente excitador. Tendrá una caída de tensión en la tensión interna Rg, y la señal que ingresa al amplificador es lo que se refleja en la impedancia de entrada de la etapa. Esta etapa de entrada se puede obtener mediante la regla del divisor de tensión, y ese es el voltaje en alterna en la entrada de un amplificador con una fuente excitadora real, como podrán observar. Ahora no tenemos una tensión excitadora igual a la de la fuente debido a la caída de tensión que existe en Rg. Eso quiere decir que la señal a la entrada del amplificador será menor que la de la fuente, pero si logramos hacer que la resistencia interna de la fuente sea cuan lo menos 100 veces menor a la impedancia de la entrada de la etapa, la tensión de la entrada del amplificador se considera igual a Rg, como si entonces esa fuente fuera ideal. Un aspecto que debemos de recordar siempre es que la tensión de la entrada de la fuente se verá afectada o beneficiada según la magnitud de la entrada de la etapa. Ahora, le hemos incorporado una fuente excitadora de tensión alterna real con una resistencia interna RG 10 ohms. Aquel circuito tenía una resistencia interna de emisor en alterna de 22.7 ohms y una ganancia de tensión de 150. En este ejercicio nos piden calcular la tensión alterna de salida si la ganancia de corriente alterna teóricamente es estimada a un valor de 300. Muy bien, la tensión a la salida se puede obtener mediante la fórmula de la ganancia de tensión que despejamos. La tensión alterna de salida nos queda de esta forma. Tenemos la ganancia y la tensión alterna de salida, que nos queda de esta forma. Tenemos la ganancia y la tensión alterna de la entrada del amplificador. Ya no puede ser de 2 milivoltios RMS debido a que la fuente excitadora y alterna ahora es real. Por lo tanto, encontramos dicha tensión. Para ello modelamos nuestro circuito con el modelo pi y nos queda de la siguiente manera. Primero calculamos la impedancia de la entrada de la base, que sustituyendo los valores que nos dan es igual a 6.81 kiloohmios. Sustituyendo y haciendo el paralelo de R1, R2 y la impedancia de la base, tenemos que la impedancia de la etapa de entrada es igual a 1.42 kiloohms, por lo que podemos redibujar el circuito por un equivalente más sencillo, quedándonos de esta manera. Y ahora determinemos la tensión alterna
a la entrada de la etapa, que sabemos está por el divisor de tensión en la impedancia de entrada. Y sustituyendo los valores obtenemos 1.99 milivoltios RMS. Observen que prácticamente es la misma que la original, porque se cumple la regla 10 a 1. Ahora, si obtenemos lo que nos piden, que es la tensión alterna de salida, sustituyendo los valores tenemos prácticamente que dicha tensión es de 0.3 voltios RMS. ¿Tienen idea de qué hubiera pasado si la resistencia de la fuente interna RG fuera de 900 ohms, por ejemplo? Pues primero, no se cumpliría la regla 100 a 1, por lo tanto la tensión a la entrada ya no sería tan ideal. Esta sería de 1.2 milivoltios RMS y la tensión a la salida ahora sería de 0.1 voltios RMS. Observen cómo decayó de 0.3 a 0.1 voltios la tensión alterna de salida. Entonces, conclusiones. Si aumentamos la impedancia de la entrada de la tapa tal como se cumple con la regla 100 a 1, tendremos dos ventajas. Una, la tensión de entrada de la tapa no decaerá, tendremos prácticamente la misma que la fuente excitadora en alterna como si fuera ideal y nos y dos, la tensión alterna a la salida será óptima, es decir, no decaerá, debido a que la caída de tensión que existe en la resistencia interna RG, la fuente real excitadora de tensión. Bien, ahora hablemos de los amplificadores multietapa. Estos consisten en conectar dos o más etapas amplificadoras en cascada. En cascada quiere decir utilizar la salida de la primera etapa como la entrada para su segunda etapa y a su vez a la salida de la segunda etapa en la entrada de la tercera y así sucesivamente. Esto se hace para obtener una mayor ganancia de tensión, ya que la ganancia de tensión está dada por el producto de las ganancias individuales. Por ejemplo, si dos etapas tienen una ganancia de 50 cada una, la ganancia total de tensión es de 202.500. Y otra cosa, la señal que existe al final de la señal está en fase con la del generador, porque la primera etapa invierte la señal 180 grados, por lo tanto, dos etapas invierten la señal a 360 grados, lo que es lo mismo a 0 grados o señales en fase. Un amplificador de dos etapas se ven de esta manera. La salida del amplificador ahora ya no tiene una resistencia de carga, ahora tiene conectada una segunda etapa de amplificación. De dicho sea de paso, representa la carga, ¿verdad? Para la primera etapa de amplificación, muy bien, este es el circuito equivalente en alterna, haciendo uso del modelo PI de ambas etapas. Observen la impedancia de entrada de la primera etapa y la impedancia de la entrada de la segunda. Ambas las podríamos simplificar en un modelo equivalente de la siguiente manera. Ahora noten que en la primera etapa la resistencia de colector en alterna está dada por el paralelo de la resistencia de colector con la carga. Recuerden esta fórmula de la ganancia, así que si sustituimos la resistencia de colector de cada una de las etapas, la ganancia de la primera etapa queda de esta manera y la ganancia para la segunda etapa queda de esta forma. Para comprender esto de una forma más clara, vamos a hacer un ejercicio teórico. Nos piden calcular la tensión alterna a la salida de cada etapa de este circuito y nos dice que cada uno de los transistores tiene una ganancia teórica y estimada en corriente alterna igual a 100. Noten que para la primera etapa y la segunda etapa se ha puesto el mismo circuito amplificador con el que hemos venido trabajando en los videos anteriores. Y aquí alguien podría pensar, bueno, si son los mismos amplificadores que tenemos trabajando anteriormente, ya tenemos la ganancia y nos dio 150, que uno de ellos, pues fácil multiplico 150 de la primera etapa y 150 de la segunda y sería la ganancia total del circuito. Falso. ¿Ah? Y despejo el voltaje de la salida de la fórmula de la ganancia y listo, doblemente falso.
En los circuitos multietapa debemos calcular la ganancia por separado, haciendo el análisis en alterna. Lo que sí es rescatable es todo lo que se hizo para el análisis en directa. ¿Por qué? Porque para directa recuerden que los capacitores se comportan como circuitos abiertos y podemos analizar y polarizar cada circuito por separado, que al final de ello nos interesa para el análisis en alterna, es aquel pasaporte llamado resistencia interna de emisor en alterna y R minúscula prima E, que cuando hicimos el análisis en directa en aquella ocasión esa resistencia nos dio 22 ohmios. Muy bien, y como lo vamos a hacer en análisis en alterna, entonces modelamos el circuito con un equivalente utilizando el modelo Pi, haciendo los capacitores y las fuentes de tensión de corriente directa más cortos, ¿verdad? Primero podemos determinar la impedancia de la base de cada transistor, que es la beta en alterna, por la resistencia interna del emisor en alterna, y esa impedancia da 2.2 kilo ohms. Ya teniendo estos valores es posible determinar la impedancia de cada etapa. Las impedancias de cada entrada son de 1 kilo ohm. Con ello podemos redibujar el circuito por un equivalente más sencillo, quedándonos de esta manera. Bien, ahora determinemos la señal de entrada real del amplificador haciendo uso de la regla del divisor de tensión. Y sustituyendo los valores tenemos 1.25 milivoltios RMS efectivos y reales a la entrada de mi amplificador. Ahora determinamos la resistencia de colector en el alterna, que es el paralelo de estas resistencias, y esto resulta para la primera etapa tenemos 783 ohms y para la segunda 2.6 kilo ohms. Y con estos valores ya podemos determinar la ganancia de cada etapa. Sustituyendo los valores correspondientes, la primera etapa tiene una ganancia de 34.5 y la segunda de 115. Con todo esto ya podemos saber de cuánto es la ganancia total que nos van y que nos da. Casi de 4000. Vean cómo se incrementó la ganancia en los amplificadores multietapa, y con ello podemos determinar lo que nos piden, la tensión alterna de salida. ¿Y cómo? Bueno, conocemos la ganancia de un amplificador. Está por la tensión alterna de salida entre la entrada. Ahora, si despejamos la tensión alterna de salida, tenemos que la tensión equivalente aproximadamente da 5 voltios RMS. Conclusión: un amplificador multietapa hace posible una ganancia mayor. Para este ejemplo teórico logramos amplificar una señal de 2 milivoltios RMS a 5 milivoltios RMS, es decir, logramos amplificar la señal 3968 veces. En el siguiente video hablaremos de cómo mejorar la configuración de emisor común, estabilizando la ganancia de voltaje con una resistencia de emisor sin desacoplar. Mientras tanto, espero que esto les haya ayudado mucho. Bueno, nos vemos en la próxima.